Bienvenidos a la sesión de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda muy cordialmente su docente Eric Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: el derecho humano al acceso de las nuevas tecnologías. Aquí vemos que, según Sucharit Kul, el fenómeno informático ha afectado las siguientes ramas del derecho. Aquí vemos que este fenómeno informático ha trascendido en un primer término al derecho internacional público, concerniente a la transmisión de datos transfronteras. También vemos que ha afectado al derecho administrativo en cuanto a la regulación de las contrataciones de bienes y de servicios informáticos, de las administraciones públicas y transferencia electrónica de fondos. Por otro lado, vemos que ha afectado a la rama del derecho constitucional, que se refiere pues a la privacidad y protección de datos personales. Por otro lado, también ha afectado al derecho penal en cuanto a la violación de secretos o la comisión de fraudes o hurtos mediante el instrumento informático, lo que se configura como los delitos informáticos que ya están reconocidos, por ejemplo, en el Código Penal peruano. Por otra parte, el derecho internacional privado, que en razón a la distancia, nacionalidad de las partes en las relaciones contractuales de la ley y jurisdicción diferentes por la naturaleza internacional del producto informático. Después vemos que esto también ha trascendido al derecho civil y comercial en cuanto a la contratación de prestaciones informáticas, bases de datos, contratos de suministros tecnológicos. Después al derecho procesal, inclusive en lo relativo al valor probatorio de los registros informáticos. Entre otros, se puede mencionar incluso al derecho industrial, que reclama la existencia de un instrumento jurídico específico del software. Entonces vemos cuál ha sido aquí la gran trascendencia que ha tenido el fenómeno informático en el mundo jurídico, y que a la vez ha constituido todo un reto, todo un desafío para los llamados legisladores, para que de esta manera vayan adecuando a la legislación interna, a la legislación nacional, estos cambios. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias y las repercusiones que ha tenido el acceso de las nuevas tecnologías, esta evolución científica y tecnológica que ha afectado a nuestra sociedad, con el fin de conocer los pros y las contras, los beneficios y las desventajas que podría acarrear estos cambios que necesariamente se van a plasmar en nuestra sociedad. Recordemos que la informática tiene un papel preponderante, es una herramienta, se constituye en una suerte de manejo o de instrumento que está a disposición de cada uno de los ciudadanos. Entonces es menester regular, crear ciertas normas de orden jurídico para que de esta manera esta herramienta sea utilizada más bien en beneficio de nuestra sociedad. Sin embargo, lo que nos va a importar en la presente sesión es lo concerniente solamente a la influencia que ha tenido esta herramienta tecnológica dentro de la rama del derecho constitucional y su implicancia, obviamente, con nuestros derechos humanos. Aquí vemos, por una parte, a la sociedad de la información, que es un tipo de sociedad que ha surgido, que ha renacido como consecuencia
de todo un proceso evolutivo, un proceso histórico que se ha dado en todo tipo de sociedad. Aquí vemos que en un primer término a la sociedad agraria. Es un tipo de sociedad primitiva, un tipo de sociedad primigenia en la cual se establecía ciertos parámetros, ciertas conductas basadas principalmente en el principio de la naturaleza, ¿no? Era una configuración de sociedad antigua, para luego dar paso a lo que vamos a denominar como la sociedad industrial, un tipo de sociedad que prácticamente ha sido desarrollada a finales del siglo XIX y que se configuraba a la vez como un tipo de sociedad antigua. Sin embargo, el hombre, en su afán de satisfacer todas sus necesidades en sociedad, desarrolló lo que vamos a denominar la sociedad de la información, que es la sociedad de hoy, la sociedad moderna. Aquí vemos por otro lado, en el siguiente esquema, que esta sociedad agraria se regía bajo la ley natural. Una ley natural que fijaba, que imponía el principio de la desigualdad, es decir, basado en la individualidad de los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos nacemos de esa manera, todos nacemos tanto desiguales y bajo una visión egocéntrica, ¿no? En la cual cada ser humano se va a juntar con el otro solamente para satisfacer sus propios intereses, sus propias necesidades. Después se tiene a la sociedad industrial. Aquí ya se crea un artificio. Aquí vamos a renunciar poco a poco a ciertos esquemas, a ciertos paradigmas impuestos por la ley natural. Entonces se crea el principio de la igualdad, lo cual es una mera presunción, ¿no? Vamos a tener en cuenta que el ser humano viene a este mundo, repetimos, para satisfacer nuestras necesidades, y en ese afán por satisfacer sus propias necesidades busca transformar a la naturaleza, con el fin que ésta se adecue a lo que él necesita, a lo que el hombre necesita. Entonces crea el siguiente artificio, el principio de igualdad. Sin embargo, vamos a aún ceñirnos bajo ciertos esquemas naturales, bajo el principio de la individualidad. Pero esto fue cambiando poco a poco. Entonces se fue creando la llamada sociedad de la información, en la cual también se crea un nuevo artificio. ¿Cómo se llama este nuevo artificio? El principio de solidaridad. También vamos a ceñirnos, vamos a dejar ciertos esquemas naturales en el que se configura en la socialización, pero selectiva. Es decir, no me voy a integrarme, no voy a sociabilizar con todos, sino solamente con algunos, sobre la base de ciertos esquemas naturales, bajo los esquemas de la selectividad. Entonces, todo este modelo de sociedades aquí presentes se basa bajo el esquema del egocentrismo, principio natural presente en todos los seres humanos. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el papel preponderante que va a tener la sociedad de la información? Aquí se tiene que estas sociedades de la información se configuran en una suerte de puente o de camino para alcanzar la llamada sociedad del mañana. Entonces, si por un lado se tiene a la sociedad antigua, en la cual vamos a regirnos bajo ciertos esquemas naturales basados en el principio de la libertad, que también era el principio de la desigualdad,
Entonces aquí vamos a renunciar a ese parámetro natural para crear uno distinto, el principio de la igualdad, en la cual se va a reemplazar el esquema natural por un esquema natural artificial, porque siempre se van a mantener presentes ciertos criterios basados en la naturaleza. Ya hemos comentado que aquí, si bien es cierto, yo voy a ser solidario, pero no con todo, sino con ciertos elementos que van a estar a mi servicio. Pero eso va a quedar luego en el olvido, porque vamos a pasar más bien a un esquema artificial natural, es decir, interponer o anteponer lo artificial en perjuicio de lo natural, con el fin de alcanzar la llamada sociedad del liderazgo, y en la cual vamos a configurarnos no solamente como solidarios selectivos, sino buscar más bien una solidaridad total. De nada sirve configurar una sociedad bastante avanzada, bastante desarrollada, sin que ésta vaya de la mano con el respeto de ciertos derechos humanos que son congénitos a todo aquel que tenga esta condición. ¿Cuál es el contenido esencial de estos derechos? Es justamente el principio de la dignidad. Este principio de la dignidad va a estar presente en todos los procesos históricos que hemos aquí mencionados. Son principios que van a estar presentes en todos los tipos de sociedad aquí mencionados, simplemente por el hecho de ser personas, seres humanos. Basta con nacer bajo esta condición para ser acreedores de la dignidad. Y sobre esa base serán reconocidos todos nuestros derechos en virtud a nuestra condición de seres humanos. Entonces aquí vemos por un momento que la sociedad antigua se regía bajo el principio de la libertad, y sobre ese principio de la libertad eran reconocidos y protegidos ciertos derechos humanos. Y lo propio con la sociedad de la información, sobre el principio de la solidaridad y sobre el principio de la igualdad, también a los ciudadanos se les reconoce ciertos derechos, y lo propio será en la sociedad del mañana. Lo que se busca es que permanezca y se consolide este principio de la dignidad. Este principio de la dignidad es un principio natural, intangible, innegociable, intransferible de todos los seres humanos, y que se va a mantener a lo largo de todos estos procesos aquí mencionados. Entonces, aquí en materia de nuestros derechos fundamentales, vamos a ver lo que nos dice Eckmedian, que los desafíos del derecho frente al uso de la informática son los siguientes. Primero, la reducción de la brecha digital. Segundo, la seguridad informática. Y tercero, la protección de datos personales. Este último tiene que ver con la materia constitucional. Entonces es el punto que nos va a importar en lo que resta de nuestra exposición. Aquí vemos que esta protección de datos personales tiene dos ámbitos. Primero, el derecho a la protección de datos personales o libertad informática, que tiene un ámbito más bien del derecho subjetivo. Y por el otro lado, se tiene al derecho de la persona y de datos personales, que tiene una visión del derecho objetivo. Es decir, por un lado, los derechos que corresponden a la persona en virtud a su calidad de ser humano, y por otro lado se tiene al
derecho como el conjunto de mecanismos, sistemas y codificaciones que van a reconocer y proteger en forma material nuestros derechos fundamentales u humanos. Aquí se tiene cuáles son las aristas que comprende el derecho a la libertad informática. Es un derecho que va a estar consagrado en nuestra Constitución como parte del reconocimiento al acceso de las nuevas tecnologías. Por un lado se tiene al derecho de actualización, de información, acceso, oposición, confidencialidad, ratificación, cancelación, indemnización por daños. Luego se tiene, por otro lado, la autodeterminación informativa, todo esto de los datos personales. Todo esto de datos personales que van a proteger los datos de la persona bajo una condición de datos privados, de datos íntimos, datos que no van a ser de interés público, datos que por disposición o por decisión de su titular no van a salir a la luz, salvo previo consentimiento. Pero es un control no de forma pasiva, como lo establecía pues el derecho tradicional o clásico a la intimidad o a la privacidad, sino bajo una visión más bien activa. Es decir, aquí se le va a reconocer incluso la facultad o la potestad al titular de los datos personales de supervisar de forma activa quién maneja estos datos y bajo qué propósitos, bajo qué finalidad y bajo qué tiempo. Entonces, sobre esta facultad de supervisión, este titular de los datos personales tiene la facultad de exigir a quien los tiene en su poder por una u otra razón que estos datos siempre estén actualizados, siempre estén al día, que se ajusten con una realidad. La posibilidad de estar en forma permanente en contacto con sus datos personales, con el fin de informarse en qué condiciones están siendo tratados, están siendo manipulados, ¿no? La posibilidad también de acceso para que en todo momento y en forma incluso inopinada, este titular de los datos personales pueda acceder a estos. La oposición, en el caso que los datos no se ajusten a la realidad o incluso por decisión de este titular ya no merezcan estar en base de datos de ciertas empresas públicas o como privadas, entonces este titular se puede oponer para que estos datos ya no figuren en manos de entidades públicas como privadas. El derecho de confidencialidad, con el fin que los que manejen datos personales de los ciudadanos, muy bien, tengan la reserva debida para que de esa manera no salgan a la luz tan fácilmente o para que no sean manipulados por otros no autorizados. Rectificación, en el caso que el titular advirtiese algún error o algún vacío en sus datos personales, entonces se tenga la posibilidad de rectificarlos. Cancelación, una vez que la base de datos haya cumplido con su propósito o con su finalidad, entonces estos pueden ser cancelados una vez cumplido con los objetivos. La indemnización por daños por lo propio, en el caso que
el titular se haya visto afectado en sus derechos, entonces puede solicitar una indemnización por el daño producido. Y por último, el derecho de autodeterminación informativa, es decir, se tiene la posibilidad de manipular por parte del titular de los datos y de conocer a sí mismo quiénes manejan estos datos personales, por parte de quién o de quiénes, bajo qué propósitos, bajo qué fines, en cualquier momento, para que de esa forma la supervisión o el control sean efectivos. Y todo esto está garantizado bajo el proceso de carácter constitucional de habeas data. Por otro lado, se tiene el derecho de protección de datos personales, que tiene como fin proteger tanto los datos personales sensibles como no sensibles, los que entran a la esfera íntima del titular de los datos, como aquellos que bajo una eventualidad podrían recaer bajo la luz pública. Se tiene la posibilidad del tratamiento, de la transmisión o transferencia o tráfico. Esto pasa por un control incluso del mismo titular, autorizar si aquel que maneje sus datos personales los pueda transferir a otros empresarios públicos o privados y bajo qué fines. Puede conocer bajo qué fines para que sobre esa base pueda dar la debida autorización. El consentimiento, esto también es importante. Aquí lo que se busca es la protección de datos personales. Para que esto se configure y realmente sea efectivo, entonces se tiene que darle el consentimiento de estos titulares para que de esta forma pueda supervisar, conocer los pros y las contras del manejo y muchas veces indiscriminado de sus datos personales. La notificación también es un derecho indispensable, sobre todo para ejercer el derecho de defensa, para que de esta manera los que se vieran afectados o vulnerados en sus derechos, entonces los pueda accionar bajo conocimiento. Y por último, las medidas de seguridad, tanto técnicas como jurídicas. Cualquier persona, bajo una visión técnica, puede proveerse de cualquier mecanismo tecnológico para que sus datos no sean extraídos o manipulados sin su consentimiento. Y lo propio bajo una visión del derecho. Nuestra legislación es rica y es vasta en la protección jurídica de los datos personales, comenzando por la Constitución, pasando por el Código Penal. Incluso hay una ley especial sobre protección de datos personales. Aquí, sin embargo, hoy en día surge un problema. Cualquier ciudadano que quiera conocer efectivamente quiénes manejan y bajo qué propósito sus datos personales, entonces va a ser una búsqueda bastante extensiva. Son dos bloques que configuran las bases de datos, tanto públicas como privadas. Y el ser humano o el ciudadano se ve prácticamente disminuido ante estos dos bloques. Sería pues una búsqueda bastante titánica para realmente saber quiénes realmente manejan los datos personales de cada ciudadano. Todo esto trae como consecuencia pues un uso arbitrario, un uso antojadizo y hasta ilegal, que de forma indiscriminada tanto entes públicos como privados manipulan nuestros datos personales. Esto da pie muchas veces a prácticas de discriminación, da pie al estrés psicológico de la población, inclusive porque ya nadie sabe lo de nadie,
hay un miedo por parte de cada ciudadano por el hecho de no estar seguro que si sus datos íntimos han sido revelados o no. Hubo un caso bastante conocido de una actriz bastante famosa que un dato íntimo, cual era que ella padecía de cáncer, salió a la luz pública. Eso le generó un estrés tal que, según los médicos, dieron pie a que su enfermedad se aceleraba, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque le dio un estrés psicológico que muchas veces da lugar a la vez a prácticas de discriminación, ¿no? Nadie, por ejemplo, quiere contratar a una persona que tiene una enfermedad terminal. Entonces lo que se quiere es evitar estas prácticas. Por otro lado, se tiene la comisión de los llamados delitos informáticos, que ya están tipificados en el Código Penal peruano, como el caso del espionaje, el sabotaje y la modalidad agravada, ¿no? Y esto da pie muchas veces a desfalcos, a secuestros selectivos de personas o a fraudes financieros. Aquí se lanza pues una propuesta, ¿no? Los datos de empresas particulares, y por el otro lado se ve la base de datos por parte del Estado. Esto lo que da pie es a un estrés psicológico, a un miedo de la población, que sus datos salgan a la luz sin ningún tipo de consideración. Entonces aquí lo que se busca es más bien que sean las bases de datos de las empresas, tanto privadas como públicas, quienes van a tener el deber de colocar en un solo ente llamada Defensoría para la Protección de Datos Personales y del ejercicio de la libertad informática, para que de esta manera luego el ciudadano en un solo lugar y en un solo momento pueda conocer realmente quiénes manejan sus datos íntimos, sus datos personales. ¿Ok? Entonces aquí vemos los pros y las contras bajo una visión doctrinal. Lamentablemente el Poder Judicial nos muestra pues una justicia bastante lenta, a diferencia si se considerara una autoridad nacional. Ahí la justicia sería un poco más rápida, un poco costosa, pero al momento de medir los pros y las contras, entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo muchas veces constituye dinero, ¿no? Por otro lado, se tiene aquí una fundamentación en la jurisprudencia. Ya casos como Argentina han sido aceptadas en el comercio, sobre todo en la Comunidad Europea, por tener en cuenta este tipo de medidas. En el mundo vemos, por ejemplo, que ya estos modelos se están aplicando tanto en España, en Francia, y sin ir muy lejos, aquí en Argentina, Brasil y en Paraguay. Estos es el costo-beneficio, los pros y las contras. Tiene un beneficio por parte del Estado en cuanto a que va a significar primeramente una inversión, ¿no? Por parte de pero los beneficios son muchos frente al costo. Entonces vemos que los beneficios son más que los costos, ¿no? Un beneficio financiero, político, judicial, social y hasta psicológico. Por último, vamos a dar las siguientes conclusiones. Primero, que la Defensoría para la Protección de Datos Personales y del ejercicio de la libertad informática influye de manera positiva en la consecución de estos
derechos. Y por último, el derecho a la libertad informática y la protección de datos personales necesitan de un adecuado resguardo. Hay que crear una legislación especial y muy técnica para que esto se vea realmente protegido. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.